En la sala de espera de una oficina de inmigración, el aire siempre lleva una mezcla silenciosa de esperanza y tensión. Las carpetas descansan sobre los regazos como promesas frágiles, llenas de sueños escritos con tinta oficial. Entre esos papeles, un documento tiene más poder del que parece: la Declaración de Sostenimiento Económico, conocida como el formulario I-864. Parece algo sencillo, solo unas pocas páginas que preguntan sobre ingresos, bienes y el tamaño del hogar. Pero oculto entre sus líneas burocráticas se encuentra el poder de decidir el futuro entero de una persona en Estados Unidos. Cada semana, incontables inmigrantes ven cómo sus casos tropiezan no por delitos o fraudes, sino por errores inocentes, formularios incompletos, firmas olvidadas, cifras que no coinciden. La Declaración de Sostenimiento Económico es mucho más que un trámite. Es una declaración de responsabilidad. Cuando un ciudadano o residente permanente estadounidense la firma, promete mantener económicamente al inmigrante para que éste no se convierta en una carga pública. Es un contrato entre el patrocinador y el gobierno de los Estados Unidos, vinculante durante años y exigible por ley. Pero dentro de ese contrato se esconde una trampa para los descuidados. Las reglas son estrictas, las cifras precisas, y los oficiales que las revisan no tienen espacio para la indulgencia cuando algo falta. Muchos comienzan este proceso llenos de confianza, creyendo que la sinceridad es suficiente. Reúnen recibos de pago, imprimen sus declaraciones de impuestos y envían el paquete con una oración. Semanas después, llega una carta, una solicitud de evidencia, o peor aún, una negación. El sueño se detiene. ¿La razón? Un solo error en la declaración de sostenimiento. Ocurre con tanta frecuencia que los abogados de inmigración la llaman el asesino silencioso de los casos de residencia. Uno de los errores más comunes es el más simple: falta de documentos. El formulario exige pruebas: transcripciones de impuestos de los últimos 3 años, formularios DOIB-2, 1099, constancias de empleo, copias de identificaciones, incluso tasaciones de propiedades si se declaran bienes. Muchos patrocinadores olvidan alguno, pensando que una presentación parcial bastará. Pero el Servicio de Inmigración lo ve de otra forma. Un documento faltante sugiere falta de fiabilidad, y en asuntos financieros eso equivale a riesgo. Sin una prueba completa de ingresos que cumpla con el 125% del umbral de pobreza, el caso se derrumba. Los oficiales rara vez suponen o adivinan, simplemente niegan. La ironía cruel es que muchos patrocinadores sí ganan lo suficiente. Simplemente no lo demuestran correctamente. Una transcripción incompleta, una firma faltante en un DON BP2 o una declaración de un año anterior puede convertir a un patrocinador calificado en uno rechazado. La ley de inmigración es un mundo donde la presentación equivale a la realidad. Para sobrevivir en él, cada número debe coincidir, cada formulario debe estar alineado, cada línea debe llenarse con precisión. El ingreso insuficiente es la segunda trampa, el abismo bajo muchos casos. Aun cuando todos los documentos estén completos, las cifras pueden no alcanzar el mínimo requerido. El cálculo depende del tamaño del hogar, el patrocinador, el cónyuge, los hijos, los dependientes y a veces otras personas incluidas en la misma declaración de impuestos. Cada persona adicional aumenta el ingreso exigido. Muchos se equivocan, creyendo que solo cuenta el inmigrante. Cuando los números no cuadran, el oficial lo nota. Un patrocinador con ingresos bajos no puede continuar, a menos que consiga un copatrocinador. Pero incluso esa solución puede traer nuevos peligros. El copatrocinio, aunque puede salvar el caso, se malinterpreta con frecuencia. El copatrocinador debe ser ciudadano o residente permanente de los EE, UU.
vivir en el país y tener ingresos suficientes para cubrir ambos hogares combinados. La ley trata a este segundo patrocinador como igual de responsable, pero muchas solicitudes llegan con formularios de copatrocinador sin firma, sin declaraciones de impuestos o con direcciones inconsistentes. Los oficiales ven confusión, no cooperación, y la confusión lleva al rechazo. Muchos copatrocinadores aceptan ayudar por bondad, sin entender el peso legal de su compromiso. Prometen mantener a alguien que tal vez apenas conocen, hasta que esa persona se naturalice. Hay historias de abogados que reciben llamadas desesperadas. Mi hermano aceptó ser mi copatrocinador, pero Inmigración dijo que sus papeles estaban incompletos. Tal vez envió un recibo de pago fotocopiado, pero olvidó adjuntar el W2 o usó una dirección antigua. En la ley de inmigración, los errores pequeños resuenan fuerte. El expediente llega al escritorio. El oficial marca una casilla. Evidencia insuficiente. Y así, meses de espera se disuelven en un sobre delgado con malas noticias. Más allá de los documentos y los ingresos, existe una prueba más sutil: la regla de carga pública. La declaración existe para garantizar que el inmigrante no dependerá de la asistencia del gobierno. Cuando los oficiales dudan de esto, ven un riesgo futuro. Un patrocinador desempleado, con historial de beneficios públicos o promesas financieras vagas, despierta sospecha. La lógica del gobierno es fría pero clara. Si un inmigrante puede depender algún día de la ayuda estatal, no califica para la residencia permanente. Los solicitantes que entienden esto aportan más que cifras. Incluyen cartas de empleo, pruebas de habilidades, títulos, historial laboral. Estos detalles construyen un retrato de estabilidad. También demuestran que tanto el patrocinador como el inmigrante contribuirán a la economía, en lugar de ser una carga. En algunos casos, un historial laboral sólido o una oferta de trabajo han salvado solicitudes que, de otro modo, habrían sido denegadas. La declaración no es solo un formulario, es una historia de responsabilidad contada con pruebas y cifras. Sin embargo, incluso la documentación perfecta puede quedar anulada por un formulario desactualizado. Las reglas cambian en silencio. El gobierno publica nuevas versiones del I-864 sin gran anuncio, y muchos solicitantes descargan copias viejas de sitios web no oficiales. Un código de barras obsoleto, una página faltante o una dirección incorrecta para el envío pueden provocar un rechazo inmediato. Ningún oficial llama para advertirlo. Simplemente marcan versión incorrecta y devuelven el expediente. Cada mes perdido significa otro mes de incertidumbre, otro mes lejos de la familia. En algunas oficinas, los funcionarios reconocen los formularios erróneos de inmediato por su formato. Esos casos terminan antes de comenzar. Para muchos, el sueño de la residencia se desvanece no por falta de dinero o buena fe, sino por confiar en el PDF equivocado. La ley no perdona a quien no sigue sus actualizaciones. Cada uno de estos errores podría parecer menor. Juntos revelan un patrón, un malentendido sobre cuán estricto es el sistema. La declaración de sostenimiento es una promesa al gobierno, no solo al inmigrante. Es un contrato financiero revisado por burócratas entrenados para dudar. No se conmueven por historias personales, solo por datos consistentes. Para sobrevivir a ese escrutinio, el patrocinador debe actuar como contador, abogado y detective al mismo tiempo. Hubo una familia de San Diego que aprendió esta lección con dolor. El esposo, dueño de un pequeño negocio, ganaba muy por encima del límite de pobreza, pero presentó sus impuestos tarde. Al enviar su I-864, faltaba la transcripción del año más reciente, porque el IRS aún no la había procesado. Pensó que una carta explicativa bastaría. No fue así.
Negaron la residencia de su esposa. Apelaron, esperaron un año más, pagaron nuevas tarifas y reenviaron todo, esta vez completo. La aprobación llegó 2 años después. La diferencia entre el éxito y el fracaso no fue la riqueza ni la honestidad, sino una sola página faltante. El proceso de inmigración, en su esencia, pone a prueba la paciencia y la precisión. Los patrocinadores deben documentar cada dólar ganado, cada dependiente declarado, cada línea firmada. Deben demostrar no solo generosidad, sino fiabilidad. El gobierno exige estabilidad a largo plazo, no fortuna temporal. Por eso los oficiales examinan historiales de pago, no solo salarios actuales. Buscan consistencia. Si los ingresos fluctúan demasiado o los bienes están mal documentados, la sospecha aparece. Los bienes materiales, por su parte, son otra cuerda floja. Muchos patrocinadores que no alcanzan el ingreso mínimo intentan compensar con propiedades, vehículos o ahorros, pero Inmigración solo considera los bienes fácilmente convertibles en efectivo dentro de un año. Casas hipotecadas o autos con préstamos no califican completamente. Para usar propiedades, se debe probar el valor de mercado con una tasación profesional y mostrar pruebas de propiedad. Pocos lo hacen bien. Adjuntan capturas de pantalla de Zillow o extractos bancarios sin entender que carecen de validez oficial. El oficial, al ver pruebas vagas, descarta el bien del cálculo. Algunos intentan incluir bienes en el extranjero, quizá una casa en otro país, a menos que puedan venderse y transferirse fácilmente a EU. Son prácticamente invisibles. El oficial no puede verificarlos y, por tanto, los ignora. Muchos patrocinadores se frustran, argumentando que son ricos en su país, pero la ley de inmigración no contempla esas complejidades. Quiere simplicidad, liquidez y documentos verificables por instituciones estadounidenses. Cada formulario, I-864, también carga otro peso: la obligación legal que dura hasta que el inmigrante se naturaliza o ha trabajado 40 trimestres bajo el seguro social, aproximadamente 10 años. Muchos patrocinadores no lo saben. Piensan que la obligación termina si el matrimonio fracasa o si el inmigrante se va, pero el gobierno puede demandarlos para recuperar los beneficios pagados al inmigrante. Es un contrato casi vitalicio, y en esa seriedad reside su peligro. Existen innumerables historias de patrocinadores que luego lamentan haber firmado sin entender la ley. El divorcio no anula el contrato, la bancarrota no lo borra. Un patrocinador impulsivo puede encontrarse años después legalmente obligado a mantener a alguien que ya no forma parte de su vida. Por eso los abogados suplican a sus clientes que lean cada cláusula, que comprendan lo que sostenimiento significa ante el gobierno. No es simbólico, es exigible. Pero la mayoría de las negaciones no provienen de la mala fe, sino de la confusión. Los formularios están escritos en un lenguaje técnico, llenos de referencias cruzadas y letra pequeña. Un malentendido, confundir ingresos brutos con netos, contar mal a los dependientes, olvidar traducir un documento, puede provocar el desastre. Para el solicitante son errores pequeños. Para el oficial, señales de alerta. El gobierno asume que si un patrocinador no puede llenar un formulario correctamente, tal vez no sea lo bastante confiable para mantener a un inmigrante. En este mundo de papeleo, la humildad es el mejor aliado del inmigrante. Quienes piden ayuda, quienes consultan con un abogado o revisan sus documentos 3 veces, suelen tener éxito. Los que se confían al instinto, caen. Los abogados repiten siempre la misma frase: revíselo todo 3 veces. Suena simple, pero tras esas palabras se esconde la sabiduría ganada en cientos de negaciones. Una abogada experimentada de Los Ángeles contaba que la mitad de su trabajo no viene de nuevos solicitantes, sino de rescatar casos fallidos.
negados por falta de evidencia o formularios incorrectos. Lo describía como una sala de emergencias. La gente viene cuando la herida ya está abierta. Pensaban que podían hacerlo solos. En las paredes de su oficina colgaban cartas de negación, cada una con una. Historia de alguien que casi lo logró. Las conserva como recordatorio de que, en inmigración, prevenir es más barato que reparar. Cada formulario I-864 que llega al escritorio de un oficial cuenta una historia de confianza entre patrocinador e inmigrante. Lleva el peso de futuros compartidos, esposos que esperan reunirse, padres que quieren traer a sus hijos, soñadores listos para contribuir a una nueva tierra. Y, sin embargo, detrás de estas historias emocionales, el proceso sigue siendo burocrático, indiferente, matemático. El sistema mide el amor en tramos de ingreso y los sueños en decimales de exactitud. Aún así, comprender estas reglas transforma el miedo en preparación. Saber que los 5 errores mortales son los documentos faltantes, los ingresos insuficientes, el copatrocinio incorrecto, el incumplimiento de la regla de carga pública y el uso de formularios desactualizados permite evitar la caída. Cada solicitante que aprende de los errores ajenos gana un escudo invisible. El conocimiento de que la precisión no es opcional, sino esencial. Al final, la Declaración de Sostenimiento Económico es a la vez una promesa y una prueba. Pone a prueba la atención al detalle, la integridad financiera y el compromiso del patrocinador. Exige no solo generosidad, sino disciplina. Quien la toma a la ligera pierde su caso. Quien respeta su gravedad termina sosteniendo en sus manos la tarjeta de residencia. Cada firma en ese formulario tiene el poder de unir o separar familias, de abrir o cerrar la puerta a una nueva vida.